Qué maravilloso es nuestro Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder nuevamente estar de esta manera conectado con ustedes. Así que conéctate ahí con tu familia, llama a las personas que amas y compartan la palabra. Hoy estamos en la lección 11 de nuestro discipulado. Una iglesia que Jesús soñó sirviendo con amor y lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que marca la iglesia. Yo creo que es el sello que debe llevar la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. O sea, nosotros sirviendo con amor y lleno del Espíritu Santo. Eso es la voluntad de Dios. Vamos a orar antes de entrar en la clase. Señor, yo te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, enséñanos tal como Jesús lo quiere. Enséñanos, ayuda a cada uno a entender. Señor, yo te pido ahí en los hogares donde están, que hoy se han quitado las preocupaciones y que sea tu Espíritu Santo tomando el control. Si hay alguien enfermo, yo te pido que tú lo sanes y que tú intervengas a favor de su vida, Señor, con sanidad, con un milagro, Señor. Señor, los que están muy preocupados, yo te pido que hoy quites de su corazón esa preocupación y les llenes de paz. Señor, tú te interesas por cada familia y yo te pido que tú realmente nos ayudes a resolver las situaciones con las cuales estamos peleando. Y que ahora tu Espíritu nos enseñe tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es poder estudiar la palabra de Dios y saber que Dios tiene el control. Saber que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Y nosotros queremos aprender a caminar con Él. Porque nuestra vida caminando con el Señor siempre va a ser mucho mejor. Jesús dijo, yo he venido para que tengan la vida y la vida en abundancia. También dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, cuando todo esto suceda, su gozo va a ser completo. Y realmente es mi deseo que nuestro gozo también en este tiempo pueda ser completo. Completo en el Señor. Completo por el Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas personas con angustias. Hay muchas personas que están tristes y ni saben por qué. Hay muchos que están deprimidos, sienten como una nube de opresión sobre ellos. Y sobre todo hay muchos varones también que están con esa opresión. Y no se explican por qué. Y es una carga, la carga de la responsabilidad, la carga del no saber cómo va a resolver, cómo va a resultar este año. Le oprime, le deprime, le desanima y le quita en cierta manera la visión. Pero el Señor tiene el control. Confiemos en Él y empecemos a obrar completamente, sirviendo conforme a su palabra. Dice la Biblia que los servidores deben ser personas de buen testimonio, llenos de fe y gracia, siempre listos para servir a los demás y llenos del Espíritu Santo. Eso es un formato que nosotros como iglesia queremos fomentar. Ese debe ser la forma de servir de cada cristiano. De buen testimonio, llenos de fe, llenos de gracia, y siempre listos para servir a los demás con amor y llenos del Espíritu Santo. Y eso
yo creo que necesitamos pedirle a Dios que Él nos llene de gracia. Gracia para llegar a otras personas. Gracia para animar a otros. Gracia para levantar a otros. Ese amor, esa compasión que tuvo Jesús. Ese siempre detenerse ante la necesidad del otro y ayudarle. Las características del todo el caminar de Cristo. Dice Hechos 6, capítulo 6, verso 5. Dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmentas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía en número. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales, milagros entre el pueblo. Vemos, estos fueron los primeros servidores de la iglesia. Aparte de los apóstoles, estos hombres fueron elegidos para servir en la iglesia, para servir las mesas, para ayudar a las viudas, porque había muchas necesidades y los apóstoles no podían atender más todo. El primer requisito para servir era ser lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de gracia. Y yo creo que sigue siendo, muchas veces descuidamos eso. Queremos servir al Señor, pero queremos vivir con una pata en el mundo y no se puede. Necesitamos ser personas transformadas para servir al Señor, personas llenas del Espíritu Santo. No podemos jugar con Dios. Tampoco no debemos jugar a la iglesia. El servicio a Dios es algo sagrado. Alguien que sirve en la alabanza, alguien que limpia la iglesia, o alguien que visita a las personas como hijo de Dios, debería ser una persona siempre llena del Espíritu Santo, llena de amor, llena de gracia, con una vida santificada. El Espíritu Santo capacita para toda buena obra. Eso es muy importante. O sea, no es que nosotros ya lo tenemos todo. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos capacite, que nos llene, porque es Él el que nos va a dar ese amor por las personas. Es Él que nos va a enseñar cómo servir mejor. El error que tenemos en las iglesias es muchas veces elige hombres influyentes para el liderazgo de la iglesia, pero poco espirituales. O sea, como en la política, el que tiene peso, el que habla fuerte, el que arrastra personas, y no la persona que realmente está llena del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que mirar para escoger a alguien para servir es su vida espiritual, es su corazón, es su llenura del Espíritu Santo para servir. Porque cuando está lleno el Espíritu Santo va a hacer que fluya el amor, que fluya la compasión, que fluya la sabiduría de Dios para hacer siempre mejor las cosas. Eso vemos en el libro de Daniel y sus amigos.
eran 10 veces mejores a causa de la presencia de Dios sobre su vida. Ellos tenían un testimonio tremendo. Ellos oraban 3 veces al día, buscaban el rostro de Dios y siempre obedecían a Dios. Y la gracia de Dios está sobre ellos. Así debe ser un servidor. Pero para cualquier servicio en la iglesia se necesita personas llenas del Espíritu Santo y sabiduría. Eso es un requisito fundamental. Eso es un requisito fundamental. Jesús nos enseñó un principio del reino de Dios: servir a los demás con amor. Esa es la marca que queremos llevar como ministerio, servir a todos con el amor de Jesús. Y esa es la marca de la iglesia de Cristo. Servir con el amor de Jesús. 1 Corintios 16, 14 dice, hagan todo con amor. Entonces hay 2 principios fundamentales. Que todo sea hecho por amor a Jesús y al prójimo. O sea, todo lo que hagamos, en primer lugar, lo hacemos con excelencia porque es un sacrificio de amor para Jesús. Pero servimos a nuestro prójimo con ese mismo amor, con esa misma intensidad. El amor de Cristo y la compasión. Y mientras hacemos eso, el Espíritu Santo fluye y nos da sabiduría para decir y hacer exactamente lo que el Señor quiere. En segundo lugar, que todos los que sirven sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Que todos los que sirvan sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. En los textos que leemos a continuación vemos claramente cómo Jesús enseña los principios del reino en cuanto al servicio. El reino de Dios es servir a los demás con humildad y con amor. El reino de Dios es servir a los demás con humildad y con amor. Dice Lucas 22, 26. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Esas son las palabras de Jesús. O sea, Jesús hace una comparativa. En el mundo, los importantes se dejan servir. Pero en el reino de Dios, las personas sirven. El mayor sirve, enseña al menor con amor, para que aplique el mismo principio. Otra enseñanza de Jesús encontramos en Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué tremenda enseñanza de Jesús. Jesús dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes lo pongan en práctica, para que ustedes lo apliquen a su vida. O sea, Jesús dijo, yo no vine a servirme,
sino yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida por los demás. Yo vine a derramar mi vida en amor por otros. Y eso es nuestro ejemplo en el servicio. Yo creo que si realmente aplicamos el principio de la vida de Cristo en nuestra vida, ¿cuántas personas van a ser sanadas que tienen un corazón herido? Porque Jesús nos amó sin que nosotros hayamos hecho nada bueno. Él nos amó primero. Él con su amor nos envolvió y sanó nuestro corazón herido. Qué poderoso es esto. Él nos dio ejemplo para servir con amor. Él siempre se detuvo. Él no le dijo nunca a Bartimeo, que sucio, que estás ciego. Vos estás ciego por culpa de esto o aquello. No, él siempre se detuvo. Él no le gritó a Zaqueo, corrupto, bandido. No, él le dijo a Zaqueo, hoy voy a entrar en tu casa. Ese amor, esa compasión, llevó al arrepentimiento a Zaqueo. Porque los otros le condenaban, pero Jesús le amó tal cual como era. Por supuesto no amó el pecado. Yo no estoy enseñando que tenemos que tolerar el pecado, pero sí amar a la persona para que pueda ser libre del pecado. Zaqueo se arrepintió. Él fue vencido por ese amor. Y así podríamos seguir mencionando muchos ejemplos. Jesús siempre se detuvo, siempre amó, siempre tuvo compasión. Cuando Él vio a la multitud que tenía hambre, Jesús dijo, denle ustedes de comer. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Ese es el corazón de Cristo. Y ese debe ser el corazón de cada uno que sirve a Cristo. Y todos los hijos de Dios somos llamados a servir. Servir con amor, servir con excelencia, servir con un corazón puro y servir a los demás llenos del Espíritu Santo, movidos por su Espíritu. El servicio en la iglesia siempre debe estar enfocado en el Señor. Todo lo que haces lo debes hacer con la máxima excelencia, como para Dios. O sea, cuando haces algo por alguien, lo estás haciendo por Dios. Hácelo bien, hácelo con amor, hácelo con esmero. No digas, este pobre, no hace falta hacerlo tan bien, que así nomás. No, lo que nosotros hacemos para el pobre, para el rico, para el enfermo, para el sano, todo lo hacemos para el Señor, con amor, con excelencia y lleno del Espíritu Santo. Eso es la manera de servir al Señor de una manera correcta. Cuando nuestra actitud en el servicio al Señor es la correcta, es decir, que lo hacemos con buena gana, como para el Señor tiene recompensa eterna. Así como dice esta palabra de Colosenses 3. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea, la próxima vez que encuentres un indigente, sírvele con amor y pensá que lo estás haciendo para Dios. No pienses en la condición de esta persona en el momento. Piensa en hacerlo por amor al Señor. Piensa que también tú puedes ser un instrumento de Dios
para levantar a esta persona, que es tan amada por Dios como tú y yo. Así que sirvamos siempre a todos. No hagamos esa diferencia. No hagamos esas diferencias. Eso ofende al Creador. La Biblia dice, el que ofende al pobre, ofende a su Creador. Entonces, necesitamos aprender a servir siempre a los demás con amor. Primera Timoteo nos da tantas pautas como servir. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible, debe gobernar bien su casa, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuncioso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honrados, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar una conciencia limpia. Las grandes verdades de la fe. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Qué premio primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprochables, que sirvan como diáconos? Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honrables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Tremenda palabra es esto. O sea, nos da tantas pautas como servir. En pocas palabras, que nuestra vida, nuestro testimonio sea intachable para servir al Señor. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de amor, una vida intachable. Y quizás es fácil decir, bueno, yo no soy diácono. Todo cristiano debe tener esa actitud de Cristo, de servir. Así que esos requisitos son para todos nosotros. Si nosotros nos ponemos de un lado y decimos, bueno, el pastor y los diáconos no deberían pecar, yo sí, estamos equivocados. Los hijos de Dios, todos debemos santificarnos, todos debemos servir con amor, todos somos llamados a servir a los demás, todos tenemos el mismo llamado en la iglesia de servirnos unos a otros, y siempre con amor y llenos del Espíritu Santo. Así que el Señor nos guíe realmente a servir llenos del Espíritu Santo, porque esa es la forma, la única manera de hacerlo de la manera correcta. Nuestro ejemplo siempre es Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu presencia. Señor, es tan hermoso poder servir, y ayúdanos siempre a servir con amor, con pasión por ti.
Señor, y que cada persona a la cual servimos en tu nombre, que la podamos ver con tus ojos y sentir lo que tú sientes en tu corazón y hacer lo que tú querrás que le hagamos, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Y yo creo que este es el tiempo perfecto. Ese tiempo es un tiempo donde hay tantas necesidades. Es la oportunidad de la iglesia de servir con amor. Dios te bendiga.